Tengo sentimientos encontrados con esta película. Así es, estoy hablando de Evil Dead: El Despertar, o también conocida como Evil Dead Rise en su título original. Y es que bueno, lo primero que quiero decir es que es una película que a mi juicio es salvada por el tercer acto. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, básicamente porque durante los dos primeros actos los personajes son bastante pasivos, si soy muy sincero, y me costó bastante seguir la historia, ya que se fundamentaban mucho en pequeños jumpscares o a veces grandes y en bañar de sangre las situaciones. Pero sin lugar a dudas creo que el tercer acto acaba salvando la cinta, no solo porque abraza todo el tono que venía construyendo, sino porque agarra una intensidad y un dinamismo tremendo que hace que uno como espectador no pueda nada más que estar ahí atento a lo que va a pasar con nuestras protagonistas. Estamos atentas porque queremos que ellas sobrevivan, cosa que no pasaba en los dos primeros actos. Pero bueno, sin profundizar mucho, y es que bueno, esto quiero profundizarlo un poco más obviamente en el video, pero antes de ello quisiera pedir que te suscribas si te gusta el contenido del canal para más reseñas como estas, o comentarios para hablar si la película vale o no la pena experimentarla en una sala de cine, así como también compartas el video para que llegue a más personas. Sí, claro, si fue de tu agrado, si no pues no. Así que bueno, dicho lo anterior y terminado el spam, arranco con el video. Quiero primero comenzar hablando de lo bueno, que si bien no es mucho con lo que tengo que decir en contraposición de la película, creo que es lo suficiente para salvar a la cinta. Primero que nada se cuenta en un orden que no es cronológicamente lineal, así es un flashback que nos va narrando toda la historia para llegar al principio de la misma, lo cual me pareció bastante interesante hacer esta ruptura de tiempo. Ahora bien, ¿qué otra cosa me pareció bastante bien lograda? El hecho de regresar a la esencia original de Evil Dead, siendo que la primera, dirigida por Sam Raimi, se ambientaba en un lugar, en una casa solitaria. En este caso se ambienta en un departamento, que obviamente tiene inconveniencias de cómo no hizo más bullicio en todo el lugar, porque no se veía que era un lugar que estuviera completamente abandonado como pasó en la primera, pero lo que me gusta es que se vuelva esta vibra teatral, por así decirlo. Y con esto quiero hacer referencia a que todo se desarrolla en un lugar, explorando diferentes situaciones, lugares y diferentes variables con las cuales los personajes tienen que jugar. Otro recurso que me gustó mucho fue el sonido, y es que creo que muchas de las escenas logran tener tensión, incluso en el ecuador de la película, que siento que es su punto más débil, pero logran tener tensión gracias a un correcto manejo del uso diegético del sonido. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero al uso natural de la escena, al sonido que está transcurriendo en todo el momento, el natural, por así decirlo, más franco o más claro, por así expresarlo, ¿no? Pero bueno, es que esto creo que ayuda mucho a la atención porque nos centra en el momento, así digamos que nos vuelve una especie de, digamos que vuelve al relato una especie, digamos que dota de subjetividad al relato y uno como espectador se siente inmerso en la situación. Otro aspecto que creo que fue bastante bien logrado fue la fotografía. No solo lo digo por la textura en los colores, sino también por el uso de la oscuridad en la película. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay escenas que tienen muy poca o prácticamente nada de luz y aún así se ve bastante bien. Ejemplo de ello, bueno, se me ocurre la escena en la que tenemos como toda este contorno negro en una puerta que está abierta, lo cual le da mucho terror porque uno como espectador no sabe qué hay detrás de eso. Entonces, pues bueno, ese mismo misticismo que genera es bastante interesante. Y como último punto que me pareció bastante destacado fue el recuperar el elemento de la cámara subjetiva. Creo que ese es el elemento que le dio más vida a las películas, y con cámara subjetiva me refiero a, por ejemplo, la primera toma inicial, que vemos una toma desde la perspectiva, en este caso de un dron, ¿no? Pero la vemos desde una perspectiva terciaria nosotros como espectadores, y eso ayuda a que nosotros nos metamos en el relato, ya que bueno, se vuelve un point of view, y creo que eso es bastante valioso porque a nosotros como espectadores nos ayuda a meternos en la piel de un objeto, de un personaje o de un monstruo.
Pero bueno, dicho lo anterior, creo que esto es lo único bueno que puedo respaldar de la película, porque bueno, por lo demás creo que la película sí fracasa, se vuelve redundante y sobre todo creo que explota mucho todo lo que tiene que decir. Creo que la película incluso se pudo haber reducido a 1 hora 10 y hubiera sido pues lo mismo, ¿no? En ese sentido la duración no me gustó, que aunque es 1 hora 36 minutos aproximadamente, creo que es bastante para lo que quiere decir. Digo, hay mucha paja, hay muchas situaciones que son bastante convenientes. Por ejemplo, cuando está el barco adentro y que hay como una especie de terremoto y uno de nuestros protagonistas cae y agarra un libro que obviamente se ve bien chacarroso y bien feo, ¿no? Y aún así, aunque lo muerde y todo eso, no deciden hacer algo al respecto los protagonistas y dicen, no, nos tenemos que esperar, ¿no? Y pues hay muchas otras conveniencias, como por ejemplo nuestra protagonista Bert, que es la tía. Me parece bastante ilógico que ella aguante todo, ¿no? Aguanta que le cuchillen, que le raspen la pantorrilla, que la anden jalando, que le hagan de todo, ¿no? Que incluso le metan la mano prácticamente ahí con que le metan la mano para quitarle a sus hijos y se ve claramente el daño. Incluso tú puedes notar como espectador, si pones mucha atención, que hay escenas donde obviamente la lastiman a nuestra protagonista y a la siguiente escena no se ve y después sí se ve, ¿no? O sea, como esos pequeños detalles que acaban sacando a uno de la ficción. Ahora bien, creo que también otro punto que creo que estuvo mal hecho es sobreexplotar el elemento del jumpscare. Creo que la primera de Evil Dead funciona y tiene bastantes jumpscares, siendo sinceros, pero funciona porque es parte del tono, es parte de un tono cheesy que propone el director. Creo que aquí el hecho de intentar hacer esta película seria le juega muy en contra, porque sí, esa esencia cheesy de las actuaciones, esa esencia cheesy de las situaciones, esa esencia cheesy de la misma fotografía, le daba vida a la película, le daba identidad. Aquí repito, como la intentan hacer más seria y meter más conceptos, pues creo que fracasan en ese sentido. Digo, o sea, la morra que le quitan la cabellera y la dejan prácticamente calva, pero o sea, le quitan un mechón ya no de cabello, sino de cabeza, de piel, y aún así sigue pues, o sea, bastante bien y llega hasta la bahía y todo eso. Entonces digo, son como esos detalles de, no sé, los personajes pues aguantan bastante daño y los villanos les tiras algo y ya los apendejas, ¿no? Hay un momento en el que se vuelven tontillos y ya no pueden responder. Además, creo que otra cosa que falla en la película, al menos en los primeros 2 actos, es que nuestras protagonistas, o bueno, en general nuestros protagonistas, porque es un grupo de personajes, no hay como un claro foco hasta el tercer acto. Por eso el tercer acto salva mucho, porque se dan motivaciones, se dan deseos, necesidades, urgencia, pero en los primeros 2 no hay nada de eso. Siento que es más como un sketch de situaciones que buscan crear impacto o shock visual, y esto lo digo también porque a mi juicio se explota mucho y en demasía el elemento del gore. Entiendo que esto es algo muy de Evil Dead, pero siento que se fueron a un extremo. Siento que pudieron haberse contenido para que el tercer acto, que ahí sí hay demasiado gore, hubiera incluso sido más explosivo de lo que fue. Pero bueno, en términos generales, ¿qué puedo decir de esta película con lo anterior? Que es una película que puedo recomendar ver en cines, sí, si eres fanático del gore y si estás dispuesto a prácticamente resistir bastantes momentos de paja o momentos que, por así decirlo, no se unen como tal, sino que acaban siendo más como situaciones que dices, bueno, ok, entiendo que esta situación pasa para que lleguemos al punto B, ¿no? O sea, pasar de punto A a punto B para llegar a punto C. Porque sí, los personajes son bastante pasivos al principio o reactivos en su defecto, si bien va, ya que intentan reaccionar a pues todo el mal que está pasando, ¿no? Pero si estás dispuesto a eso, la verdad es que sí te recomiendo que la vayas a ver en cines, porque sí es una digna película de Evil Dead. Me parece un renacer bastante interesante y sobre todo pues es bastante cómica por momentos y cheesy, sí mantiene esa esencia cheesy, aunque sí también intenta ser seria. Pero en fin, déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. Yo me despido, no sin antes recordarles que no dejen